Bienvenidos a un capítulo más. En el último os dejamos saliendo de la reserva, dejando atrás los gorilas. Y ya os habíamos presentado a Thomas, con quien volvemos a recoger nuestra moto. No sé cuántos años llevan encargados de la reserva. Un año. Un año y medio. Un año y medio. Después pienso, un año y medio más. Una vez en la moto, nos preparamos para dirigirnos a la capital, Brazzaville. Hemos dormido en un poblado, en el poblado del Ranger, en un poblado típico de aquí. Nos hemos ido en 4x4 con el Ranger. Nos ha contado su vida y qué tal vive y qué tal está. Very well. We will contact very well. We have in the future. Okay. Hemos estado en la reserva. Y eso es Joshi. Yo sí. Y Bomasa. Nos han comentado cómo viven en la reserva. Thomas es súper simpático y yo no puedo salir de aquí. Nos despedimos de la gente y quedamos con Thomas para vernos en Brazzaville. Nos tiene una sorpresa preparada. Pero antes nos quedan unos pocos kilómetros para llegar. Y según salimos, al palo. Casi nos chocamos de frente con el coche que viene por mitad de la carretera. No tenemos mucho día y Brazzaville está un poco lejos. Además, nos encontramos muy cansados y decidimos parar en Ociba. ¿Cuál es? ¿Esto? Pues está cerrado. Bonjour. Ça va? Pour l'hôtel? Ok. Ah, perfecto. Abre un poco. Esa noche trataremos de descansar. Pero al día siguiente salimos un poco mosqueados, porque no tuvimos ni luz, ni agua, no pudimos trabajar, no pudimos ducharnos, y al reclamarlo, encima se enfadan con nosotros. Pasamos completamente del tema y nos preparamos para un nuevo día. ¿Solo o qué? Además, al volver a la carretera por un camino, nos encontramos con la sonrisa de los niños que siempre nos alegra el día. Y encima un poco de off-road, siempre lo agradezco.
En el día de hoy nos proponemos llegar a la capital, a pesar de que nos quedan muchos kilómetros. Unos kilómetros antes empezamos a atisbar ya la ciudad. Antes de entrar a la ciudad, nos vamos a dar cuenta del caos que una vez más hay en África. En Brazzaville especialmente vamos a encontrar atascos y tráfico en muchos lados. Y como iréis viendo, ya no tengo ningún miedo en meterme entre los coches por donde sea. Pero siempre hay alguien que me supera. Mirad al chico de la moto por la acera. Antes de ir al hotel tenemos que sacar dinero y arreglar unas cuantas cosas. Nos hemos pegado una buena paliza, pero tenemos una cita ineludible para esta noche. Habiendo dejado las cosas y la moto en el hotel, cogemos un taxi para dirigirnos al lugar donde hemos quedado con Thomas y unos cuantos amigos. Estamos yendo de concierto. Sí, nos vamos a un concierto al Instituto Francés del Congo. Nos han dicho que podríamos ir para allá. ¿Que es gratuito? Es gratuito, vamos a ver, lo mismo nos encontramos que no podemos ni entrar. Pero de momento vamos a verlo. Es de noche, cogemos taxi porque sí, porque hay que coger taxi a estas horas. Y como veréis, sí que vamos a entrar. Todo apacible hasta que nos sacan al escenario. La noche del día anterior fue muy larga. Nos fuimos a tomar unas cervezas con todos los amigos de Thomas, donde nos presentó a Cristina, una expatriada que trabaja para la Unión Europea y que nos ha invitado a su casa a pasar unos días para descansar y poder descubrir Brazzaville tranquilamente.
Debe ser esta puerta. Bonjour. Estamos en casa de Cristina. Es una chica de Barcelona y nos ha invitado a dormir en su casa y a pasar el día aquí, que la conocimos ayer mientras veíamos un concierto y que estaba con Tomás, el guía de la reserva. Vamos, guía, el que organiza la reserva. Así que aquí está Coque, Cristina. Bueno, y después de pasar el día en la piscina, que ha estado fenomenal porque ha venido un montón de gente y nos lo hemos pasado en grande, toca un poco de currele, ¿verdad, Coque? Buenos días. Aquí hemos dormido hoy. En el desfile de Armani. Este desfile consiste en que algunos lugareños compran ropa muy cara europea para exhibirse y exhibirlas en una de las calles de Brazzaville, intentando demostrar el poder adquisitivo que tienen, aunque no siempre es así. Estamos desayunando en casa de Cristina, que nos ha invitado a su casa. Y Rita. Con Rita, con Mancarra, que se va por allí, que lleva un rato de mimos con Coque. Y vamos a ver si recogemos. Somos unos reyes. Unos reines. Unos reinones. Estamos como unos reyes, sí. Así que vamos a empezar a recoger. Sí. Que ha sido un placer estos días aquí en súper agradecidos. Brazzaville. Pero ha estado Todo, muy... La verdad que tenéis un grupo Sí. Es súper chulo. acogedor y... Sí. Sí, sí. Bueno, estos grupos de expatriados siempre son así, ¿eh? Como hay mucha gente que entra y sale. ¿sabes? Sí. Como- Ayer igual estaba hablando con mi hermana, que estaba ahí con mi madre. Dice, vamos, qué envidia me estáis dando. Yo Con me lo iba. feliz que iba, que era yo en estos grupos, que me lo pasaba, que te cagas, no sé qué. Sí, 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 sí. Rita, Mancarra. Otra despedida más que cuesta mucho porque nuestra anfitriona nos lo ha puesto muy fácil. Para salir, de nuevo nos encontramos con el tráfico de Brazzaville. Jugamos entre los coches para llegar hasta un shopping donde comprar comida y enseres que vamos a necesitar. Supuestamente es esto. Ah, eso es. Me cago en... ¿Qué pasa contigo, tío? Pero en estas ciudades, algún susto siempre te puedes llevar fácilmente, aunque no deja de ser parte del día a día. Park and Shop. Y mientras espero a Vanessa, que está comprando, os dejo aquí una de las escenas clásicas de nuestro viaje. Todo el mundo a nuestro alrededor preguntándonos sobre el viaje, sobre nuestra moto y sobre todo lo que hacemos en el camino. Ok, merci beaucoup. Merci.
¡Ay! Compliqué, ¿eh? No, un moment. Antes de abandonar la ciudad, queremos visitar uno de los lugares más turísticos de Brazzaville. Para llegar, vamos a pasar por algunos de los lugares emblemáticos de la ciudad. La Corniche, que es una zona por donde pasea la gente a orillas del río Congo. ¡Río Congo! Aquí está enorme. Kinshasa, fíjate Kinshasa. Que es gigantesca Kinshasa, ¿eh? Es bastante grande. Kinshasa es la capital de la República Democrática del Congo y está separada de Brazzaville por el río. Otro de los lugares míticos es el puente del 15 de agosto y se llama así en conmemoración de la independencia de la República del Congo. Por aquí. Y por fin llegamos a uno de los sitios que nos han recomendado de la ciudad. Es por aquí. El río Congo es el río más profundo del mundo, pero a su paso por Brazzaville forma una característica área que usan algunos de los lugareños para bañarse. Bueno, y ya hemos llegado... ¿A dónde hemos llegado, Coque? Le Rapide. Le Rapide. El río Congo, a su paso entre Brazzaville y Kinshasa, que aquello Está- es Kinshasa. Allí está Kinshasa. República del Congo, República Democrática del Congo. Este es donde estamos. Y esto es espectacular. Y estos son los rápidos del río Congo. Es que es enorme el río Congo. El más profundo del mundo. Dicen. ¿Cuántos metros tiene? Hasta 93 creo que he leído. 93 o 96 o algo así metros de profundidad. Así que espectacular. Impresionante. Y mira, ves cómo se va llevando. Parecen mini islas que se las va llevando el río de hierba. Y es que ahí hay un barullo impresionante, ¿eh? De basura. Adiós, ¿dónde va este? Se va a Ah, aquí es donde se tiran los Sí, chavales. no, vámonos, que no me queda ningún. Aquí es donde se hacen el espectáculo los chavales que se tiran para que luego pasen a pedir dinero. Vamos a seguir. No te tires que no hace falta. Que nos vamos al sur, A la playa. a la playa. ¿Se ha tirado o qué? Pero qué locura. Pero ¿qué hace? Wow. Allez jusqu'à là-bas. Wow. Mais Está loco. on est perdu. Ah, mírale dónde va allí, a lo lejos. Bueno, nos vamos. A ver cómo se tira, lo tiene grabado Vanessa, un chaval a los rápidos. Sabemos que lo hacen, pero bueno, si lo hacen por gusto, perfecto. Pero para que le demos dinero, que lo ha hecho para pedir dinero, que nos lo ha dicho, no me parece bien, así que nos vamos con las mismas. Pues estamos saliendo de Brazzaville. Bueno, hemos dejado atrás ya la periferia de Brazzaville, hemos cogido una especie de autopista y vamos sin gasolina. Tenemos un pequeño problema
Pero bueno, vamos a ver si lo podemos solucionar. Nos dirigimos hacia Pont-Noir. Son 8 horas y media, pues muchas horas para hoy. Hemos salido tarde además. Y no vamos a llegar hoy, claro. Estamos en una carretera que ya hemos hecho de ida, hemos hecho para allá, porque es la carretera hacia Hueso, hacia Angó, de donde venimos exactamente. Pero es que hay que coger esta y luego desviarse por otra carretera, porque la carretera directa desde Brazzaville a Pont-Noir está cortada. No se sabe muy bien qué pasa, pero llegas a un punto de no retorno, o sea, de no poder seguir, y dar la vuelta es bastante complicado por lo que dicen. No entendemos muy bien por qué, pero lo hemos leído tanto en internet como en las aplicaciones, como la gente de Brazzaville nos lo ha dicho. Vamos a ir por aquí.